diferencia habría, por ejemplo, con la situación de Cornelio? Podemos aludir que Dios ya había obrado en su corazón antes de, digo, para no presuponer eso. No, no, tuve la semana, toda la semana pensando en esa situación, porque Cornelio dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y usted relataba, hermano, que él no había sido salvo hasta que Pedro le predicó el Evangelio al final del capítulo 10. Mi pregunta es, debemos entender, digo, no quiero presuponer antes de un llamado eficaz, de que Dios había obrado, digo, para los que no entendemos esa parte, podemos entender que entonces Cornelio ya había sido a lo mejor ya llamado, tocado Dios la vida de él, porque pudiera contradecir que no tenemos la capacidad de buscar a Dios. No sé si me explico en la pregunta, hermano. Claro. Bueno, también creo que lo medio respondimos la vez pasada. Dijimos que hablando de la depravación del hombre, es decir, de su situación de pecado, cuando decimos que el hombre es depravado por naturaleza, es decir, que está en pecado, no queremos decir que él es todo lo malo que él podría llegar a ser, ¿verdad? O sea, él no es Hitler, ¿sí? Simplemente creemos que el pecado nos pone en una condición condenable, pero obviamente el, el impío, el incrédulo, puede hacer algún tipo obras buenas, no perfectas, porque no están lavadas por la sangre de Cristo, que son, las pone en una situación de ser condenable al final de cuentas, pero por ejemplo, aunque ellos, por ejemplo, den limosna, ¿no? En la calle y que esas obras sean manchadas, estén manchadas, es mejor que den limosna que maten a alguien, ¿verdad? Es decir, no, no es la misma situación. Sin embargo, aunque hagan una otra cosa, van a ir al infierno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la situación de Cornelio, él no era salvo y su representante era Adán, es decir, él estaba bajo condenación como lo establece Romanos capítulo 5. En él reinaba la muerte, ¿verdad? Tenía que haber un cambio de representante y ese cambio de representante solamente llega a través del Evangelio para que el representante de esta persona sea Cristo. Ahora, eh, entonces, lo que podemos ver también del pasaje es que aunque él hacía, o Cornelio hacía buenas obras y trataba de buscar a Dios, ¿verdad? Simplemente es Dios quien se le tiene que revelar para que esto suceda, ¿verdad? Porque de alguna forma él, aunque está buscando a Dios, no es el Dios verdadero y nunca lo va a alcanzar, ¿sí? Está buscando algún tipo de Dios genérico que no es el Dios verdadero y al final de cuentas se convierte en una transgresión del primer mandamiento, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que Dios corresponde con él y él tiene gracia hacia él y es al final de cuentas él quien lo mueve a buscarlo a Dios y es Dios quien se revela. Y al final lo logra y le manda a Pedro, Pedro le predica y sucede lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 en adelante. Le resplandece la gloria del evangelio que es revelada a través de la predicación. Y el Dios verdadero en Jesucristo le quita el velo de sus ojos para que él pueda ver la luz verdadera. Entonces, lo que tenemos en Hechos es un pasaje narrativo, nos dice qué pasó, pero lo que tenemos en 2 Corintios y en Romanos es un pasaje explicativo o descriptivo, si ustedes quieren verlo así, que nos dice cómo pasó, ¿verdad? Entonces tenemos un Cornelio que de repente está buscando a un Dios, viene Dios, se le revela, le manda a Pedro, le predica el evangelio y cree. Entonces Romanos nos dice lo que sucede. Lo que sucede es que él no está buscando al Dios verdadero, sino que lo que hace es buscar algún tipo de Dios genérico y viene Dios, se le revela, porque eso es lo que dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que adoraron a lo creado antes que al creador. Pero viene Dios, se le revela y le dice, yo soy el Dios verdadero, te voy a mandar a Pedro para que te explique quién soy yo. Y entonces cuando Dios se revela a través del Evangelio, es cuando puede creer en ese Dios verdadero. Entonces, eso lo vemos también el día de hoy. Nosotros creemos que hay católicos, por ejemplo, que sinceramente están buscando a Dios, ¿verdad? Y hacen sus procesiones, como aquí en Guatemala, hacen sus procesiones y creen que ahí está en la imagen y creen que la Virgen María es corredentora y todo lo que ustedes crean. O los musulmanes, por ejemplo, el musulmán que estaba en ese avión de las Torres Gemelas, él estaba buscando a Dios, ¿verdad? Era Alá, al final de cuentas, y no lo encontró y murió en ese engaño. Entonces creemos
que el hombre puede buscar, tiene en su corazón esa obligación de buscar a Dios y no poder negarle. Sin embargo, no posee la revelación necesaria para encontrarle, ¿verdad? Y esa revelación está solamente en la palabra de Dios y es efectiva hasta que Cristo se revela a sí mismo, quitándole el velo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario acerca de esto. No quedó claro, quedó más confuso. ¿No? Amén, hermano, amén. Ok. Bueno, Oswald, ¿vas a comentar? ¿No? Ok. Lo que nos hace ver el autor con esta pregunta es precisamente la ley natural, pero la revelación natural. La revelación natural está en nuestros corazones y conocemos lo que es necesario para conocer que Dios existe. Sin embargo, es hasta que sucede la revelación especial que nosotros podemos volver a la comunión con este Dios verdadero y conocerle realmente. Porque la única forma en que nosotros podemos conocer al Dios verdadero es a través de su imagen, de la imagen verdadera de Dios. ¿Y quién es la imagen verdadera de Dios? Es Jesucristo. ¿Sí? No hay otra forma, no hay otro camino al cielo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es solo Jesucristo hombre. Bueno, ese es el punto entonces. La revelación natural de alguna forma nos da a conocer a este Dios y nos lleva, si quieren, al precipicio, donde podemos ver el otro lado del precipicio y ahí está el Dios verdadero y lo vemos difuso, lo vemos lejos, lo vemos inalcanzable y no estamos realmente tan seguros de qué tan lejos está. Sin embargo, necesitamos el puente. Ahí sí que aquí hay imagen del evangelismo que tenemos, ¿no? Hay un abismo entre Dios y los hombres y el puente es Jesucristo, ¿verdad? No sé si les pareció esa imagen tan evangélica, pero sirve al final de cuentas. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que le impide al hombre que tenga conciencia del Dios vivo? Una conciencia verdadera es el pecado, ¿verdad? ¿Por qué tiene que venir el remedio a la condición del hombre por medio de una revelación especial? O sea, ¿por qué hay una necesidad de una revelación especial? ¿Alguien quiere comentar por qué hay una necesidad de una revelación especial? No. Yo, Adelante, Joel. ¿Qué tal? Buenas noches. buenas noches, saludos a todos. Yo creo que sin la revelación especial sería imposible que nosotros tuviéramos algún conocimiento de Dios. Entonces la necesidad es porque hay una imposibilidad de nosotros de conocer a Dios si no fuera porque Él ha decidido revelarse. A diferencia del resto de ciencias en las que uno observa al objeto estudiado, digamos, y uno se acerca desde arriba. Am, Cuando estudiamos a Dios, pues lo que hacemos es únicamente ser seres prácticamente pasivos, recibiendo su revelación, porque sería imposible conocerlo de alguna otra manera. Creo que por ahí podría ir la respuesta. Bueno, la revelación natural nos revela algo de Dios, lo suficiente como para conocerle como juez, ¿verdad? De modo que nadie tiene excusa. Pero la revelación especial es necesaria debido al pecado, ¿sí? Tenemos una visión distorsionada de Dios que no nos permite ser salvos, si quieren verlo así, ¿verdad? Entonces la revelación especial posee la información necesaria para decirnos cómo ser salvos, ¿sí? Eh, esa es de las primeras preguntas del catecismo de Heidelberg, si no mal recuerdo la segunda. ¿Cómo conozco yo mi miseria? Dice el catecismo de Heidelberg. Y es a través de las Sagradas Escrituras. De modo que sin las Escrituras yo sé que soy miserable, pero no puedo darme cuenta de la realidad de esa miseria, ni de cómo resolverla, sino es a través de las Escrituras. Ok, vamos a la siguiente parte de las preguntas de estudio, seguir avanzando. Ahora vamos a entrar un poquito más en las escrituras per se. Y la primera pregunta de la siguiente parte que está en la página 27 dice, ¿cuál es la prueba de la inspiración de la Biblia? O sea, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Y esa es una de las preguntas más difíciles para los cristianos, ¿verdad?
Pero ahí está Oswald, creo que tal vez puede responder eso. Creo que todos esperamos que Oswald le responda. Bueno, se va a hacer rogado. Bueno, el primer testimonio de las Escrituras respecto a su propia revelación divina es que la Biblia dice que es palabra de Dios. Esto pareciera un poco un pensamiento circular, pero bueno, primero pongamos a pensar, antes de explicarlo, pongámonos a pensar de que por lo menos nosotros creemos que lo que nosotros decimos no es palabra de Dios. Entonces digamos que ahí de por sí nuestra propia palabra está descartada. Entonces, el primer requisito por lo menos para saber que algo es palabra de Dios es porque dice que es palabra de Dios. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda respecto de esto. Por lo menos en descartar de todo lo que no se atribuye palabra de Dios. Por lo menos podemos decir que si alguien dice que no es palabra de Dios, bueno, creámoslo entonces. ¿Dónde dice la Biblia que la Biblia es palabra de Dios? El apóstol Pablo en sus cartas dice que la escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de la escritura, perdón, pues está aludiendo a los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Así es. Por lo menos sabemos que primera de Timoteo capítulo 4, 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y empieza a listar algunas cosas. Sabemos que existe una palabra de Dios. Ok, pero aquí hay dos cuestiones. La primera es, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? Y la segunda es, ¿qué abarca la palabra de Dios? Porque el texto no dice que la Biblia es palabra de Dios, dice que la escritura es palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué escritura? ¿O qué es la escritura? Para nosotros puede ser muy fácil porque nos dicen en la librería cristiana que aquí está la Biblia, ¿no? Aquí está la palabra de Dios. Y lleva 66 libros. Pero los católicos tienen 7 más, 7 deuterocanónicos. Los ortodoxos tienen más todavía, tienen otros, tienen segunda de Esdras, creo yo, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos. Los coptos tienen otro canon, Atanasio hablaba de otro canon, los marcionitos hablaban de otro canon, de otro número de canon. Entonces, abordemos primero, ¿cómo sabemos que los 66 libros que nosotros tenemos son la palabra de Dios? ¿Alguien quiere comentar? Y aquí creo que nos vamos a extender un poquito. Solo en esta pregunta. ¿Alguien quiere comentar? Por lo menos despertarle la duda, ¿no? ¿Alguien? Tal vez podrías, no sé si en esa misma línea hacer algún comentario. La pregunta es, ¿Cómo sabemos? ¿cuál es la prueba de la inspiración de la Biblia, no? Así es. La prueba de la inspiración de la Biblia. Bueno, tal vez aquí lo que nos puede ayudar es que la Biblia tiene bastantes propiedades, ¿no? Tiene una de las propiedades, vos la mencionaste, que es la autoridad. La otra propiedad que puede tener es, por ejemplo, su claridad, que es también suficiente. Entonces, todas estas propiedades armonizadas, lo que revelan es que es Dios mismo quien está testificando de sí en su palabra, y Él la transmite al hombre como diciendo que es suya. Por lo tanto, nosotros no podemos pararnos desde otro lado a tratar la manera de rebatir eso, porque estaríamos quitándole la autoridad a su palabra, porque estaríamos utilizando alguna otra fuente a la que le atribuimos más autoridad, y por lo tanto esa otra fuente vendría a ser con lo que estamos reemplazando al Dios de la Biblia, ¿no? Entonces esa es la autoridad de su palabra, no la podemos reemplazar de ningún modo. Y con respecto a por qué los libros que están ahorita, pues se me ocurre una respuesta de carácter cristocéntrico, ¿no?
toda la Biblia, el canon tal como lo tenemos en las iglesias protestantes, hay testimonio, por ejemplo, de Jesús, en donde él habla desde la sangre de Abel, dice, hasta el último profeta del Nuevo Testamento, hablando de un canon, por ejemplo, para el Antiguo Testamento en este caso. También tenemos el tema de que cada libro revela algo de Cristo. Por lo tanto, hay una unidad cristocéntrica también en nuestro canon. Me parece que podemos seguir ahondando en ideas de este tipo, ¿no? Y vamos a llegar a la conclusión de que este es el único canon. También en la misma línea de Oswald, y es algo de lo que estudiamos en las últimas 2 clases, si no mal recuerdo, de historia de la iglesia. Bueno, en una de las tareas, recuerdo, que la iglesia también ha utilizado esos criterios y ha reconocido ya estos libros como inspiración divina. Es decir, también el Espíritu Santo ha obrado en la iglesia para que la iglesia no los canonice como tal, sino que los reconozca como un canon inspirado por Dios. Y eso era curioso, no sé si alguien recuerda o si hay alguien aquí que haya recordado ver eh, una especie de cuadro que mirábamos en una de las tareas. Y por ejemplo, dentro de todos los intentos de canon que se hicieron desde el siglo I hasta el siglo IV, por ejemplo, en todos estaban los evangelios, excepto en el de Marción, que recuerdo que no estaba el de Lucas, por ejemplo. Entonces la iglesia ha hecho una labor en donde el Espíritu Santo la ha llevado también a reconocer estos criterios, como algunos de los que Oswald mencionaba, que hay una correlación entre ellos, que hay una cristocentricidad en ellos, como para reconocerlos inspirados por Dios. Tal vez podría mencionar yo eso también. ¿Alguien más quiere aportar acerca de la inspiración? Sí, que sabemos nosotros que el Espíritu es el autor. Y bueno, él utilizó personas a las que quiso utilizar, valga la redundancia, para escribir lo que él quería. Entonces, el mismo Espíritu, siendo el autor, ha dicho, ¿verdad?, en los corazones de los creyentes, esto es palabra, ¿verdad? Esto revela al Cristo. Ahora, viéndolo desde un punto histórico, la Biblia es el que tiene mayor contenido de copias. Entonces, un historiador, si lo vemos desde ese punto, basa la veracidad de los textos en cuanto a la cantidad de copias se ha distribuido. Y solo el Nuevo Testamento, el idioma original, hay aproximadamente 1,400 copias. Y de ahí se distribuyen un montón de traducciones. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, el mismo Dios se ha encargado de que su palabra se preserve. Y a los creyentes nos da testimonio en nuestros corazones. Esta es mi palabra. Gracias. Hay varios criterios y todos tienen razón. Entonces, la suma de los criterios nos dan testimonio de que de la Biblia es inspirada por Dios. Por ejemplo, su propio testimonio que hablábamos anteriormente, Oswald habla de la autoridad. Si yo quisiera ponerme sobre la autoridad de la Biblia, tendría que tener y probar que existe una autoridad mayor, ¿verdad? Y si la autoridad es mi razón o mi forma de interpretar o lo que sea, entonces eso no es suficiente, ¿verdad? Es evidente que lo que yo puedo dar como autoridad no supera a otras formas de pensar. Entonces, necesariamente, pues la escritura se pone como superior a todo tipo de argumento. También podemos hablar de argumentos de tipo histórico. Por ejemplo, la formación del canon, ¿verdad? Hay un tipo de criterios que se escogen. R.C. Sproul dice que el canon, nosotros creemos que el canon, en sí mismo el canon no es inspirado, sino que los libros que lo contienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el canon lo hacen personas, la iglesia, y ese es uno de los argumentos de la iglesia católica. La palabra canon significa regla, es el estándar o la vara de medición. Es decir, que el canon es entonces la recopilación de estos libros. Cuando decimos canon nos referimos al número total de la recopilación de los libros.
Entonces lo que nosotros creemos es que la recopilación en sí misma no es inspirada, o no es infalible, mejor dicho, no poseía en sí misma la capacidad de no fallar. Eso no significa que no sea correcta, simplemente que no poseíamos la calidad. La iglesia no posee la calidad de ser perfecto para escoger los libros. Sin embargo, sí escoge los libros que sí son perfectos. No sé si me voy a entender. Les voy a poner un contraste. La iglesia católica cree que es infalible cuando eligió los libros del canon, ¿verdad? Entonces ellos dicen, nuestro canon es infalible porque la iglesia no falla y los libros son infalibles. Nosotros los evangélicos decimos, la iglesia no es infalible, por lo tanto el canon es infalible, pero los libros que están en ella son infalibles, ¿verdad? Esa es una forma de abordarlo. Ahora, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto o si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo responderíamos, digamos, a una objeción de que entonces, ¿cómo sabemos de que el canon que tenemos es el correcto? ¿Ya? Porque pues ahí abriríamos una puerta al decir que no sabemos de que, bueno, que los libros sí son inspirados, pero el canon, el canon como tal no necesariamente tenía el criterio de ser inspirado o de infalibilidad. Entonces, pues los católicos también podrían decir que, o podrían tomarse ahí para decir que nuestro canon no es el correcto. Bueno, esa es una pregunta muy, muy común y especialmente de la apologética católica romana para los protestantes. Pero para emitir un juicio de verdad, es decir, para decir que algo es verdadero o falso, no necesitamos ser infalibles, ¿verdad? O sea, no tenemos que tener esa capacidad para emitir un juicio de verdad. Si yo digo 2 más 2 es 4, eso es verdad no porque yo sea infalible. Es decir, eso es verdad porque yo nunca me equivoque. Eso es verdad porque es verdad, ¿sí? Porque es evidente, porque cumple con los criterios de verdad, porque hay correspondencia con la realidad, o porque es lógico, si lo quieren ver así. Entonces, cuando hablamos que la iglesia forma el canon correcto, es eso, es un canon correcto, no infalible, pero sí correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo componen los libros infalibles, ¿sí? Si alguien quisiera, la única forma en que pudiera fallar nuestro canon es que alguien encontrara un libro infalible que no fue adherido a ese canon, lo cual ha sido probado, falto, digamos, ¿verdad? Para usar una terminología bíblica, eso no se ha dado. ¿Por qué? Cuando hablamos de los libros deuterocanónicos, hay varios criterios para poner en contexto a quienes no saben qué es deuterocanónicos. La Biblia católica tiene 7 libros de más. 7 libros de más. Vamos a ver si los encuentro aquí, no me los sé de memoria. Primero de Macabeos, segundo de Macabeos, Tobías, vamos a ver, van 3, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, me falta uno. Eclesiástico y Baruch. Esos son los 7 libros que no tienen nuestras Biblias y que sí están en el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica. Si nosotros vamos a los cánones de la Iglesia etíope, copta, de Siria, hay otros cánones, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para rechazar estos libros? ¿Alguien conoce los criterios para rechazar estos libros? Recuerdo que, por ejemplo, en los libros de Macabeos hay errores históricos, si no mal recuerdo, por ejemplo. A diferencia de los errores de los otros libros que sí consideramos inspirados, que son históricos, que generalmente no se conocen errores de historicidad. En cambio, en los libros de Macabeos recuerdo que sí. En otros recuerdo que contradicen explícitamente a otras enseñanzas de los libros que sí consideramos como canónicos. Es decir, los canónicos son la regla, ¿va? Y si estos deuterocanónicos, que sería segundo canon, tiene alguna contradicción, pues entonces es por eso que no se les incluye como dentro del canon inspirado. Entonces, algunas contradicciones directas, errores de historicidad. No recuerdo si algunos de ellos no se conoce con precisión su autor, si no mal estoy, pero esos son algunos de los que tengo en mente. Bueno, todos los que dijiste también. Por ejemplo, Macabeos dice que esa no es palabra de Dios. Entonces,
La palabra de Dios no va a decir que no es palabra de Dios para empezar. Es un escrito humano. Sí, cabal, yo iba a citar cabal lo que dice Segunda de Macabeos. Dice, en el epílogo, dice, si he logrado dejarla bien escrita, o sea, la historia esa, y construida, eso es lo que yo quería. Si me ha salido vulgar y mediocre, he hecho lo mejor que he podido. Entonces, ahí mismo está diciendo, esto no es infalible. Cabal. Así es. Otro criterio es que nuestro Señor Jesucristo no lo reconoce, ¿sí? No reconoce la autoridad de esos libros. Ni siquiera los judíos reconocían la autoridad de esos libros. Eran libros eminentemente históricos. También hay criterios de que no se conoce realmente los autores, es decir, ellos no dicen yo soy un profeta o soy enviado de Dios, simplemente parecen ser registros históricos regulares, pero principalmente es el criterio de nuestro Señor Jesucristo. Él no utiliza el canon que incluye esos libros. ¿Sí? Ni Utiliza el siquiera canon. los cita, ¿verdad? Tampoco hay una cita en el Nuevo Testamento respecto de esos libros. Sin embargo, podemos encontrar una cita de todos los libros inspirados de nuestro canon que están en el Nuevo Testamento citado por los apóstoles o por nuestro Señor Jesucristo. Hay alguna apologética que ha hecho la Iglesia Católica respecto al libro de Abdías, pero creo que no es sostenible. También hay ideas contradictorias en estos libros que contradicen la doctrina cristiana y la doctrina incluso judía de ese entonces. Entonces nosotros simplemente rechazamos eso, ¿verdad? Porque no poseen las características que sí poseen los libros inspirados y que todos conocemos como parte del canon, ¿verdad? Entonces el canon no tiene que ser inspirado. Los que tienen que ser inspirados son los libros, ¿sí? Otro criterio es el criterio de la temporalidad, ¿verdad? Es decir, nosotros creemos que cuando viene Cristo, como dice Hebreos, llegó la plenitud de la revelación divina, ¿no? Y que entonces en la antigüedad Dios habló por medio de profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Y entonces ya hay un tipo de plenitud en cuanto a la revelación. Ya no necesitamos entonces los dones extraordinarios de revelación, y ese sería otro tema. Y partiendo de ahí, creemos que entonces que la iglesia del primer siglo posee la revelación necesaria que va a necesitar toda la iglesia desde ese entonces, ¿verdad? Y toda la iglesia desde ese entonces va a tener acceso completo a esa información. Hablando de que la revelación ya está completa, ¿verdad? No hablando de acceso a internet o algo por el estilo. Entonces, cuando alguien viene y dice, yo traigo una revelación nueva de parte de Dios, es un llamado de alerta porque hay iglesia que nunca escuchó esa nueva revelación y que al parecer es importante. Pero Es que es de sabemos Dios. porque es de Dios, ¿verdad? Al parecer es una revelación para toda la iglesia. Sin embargo, creemos que esa información ya ha sido dada. Es un puritano el que dice, si nosotros tenemos, no recuerdo quién es el puritano, pero si esta nueva revelación que la gente trae concuerda con la Biblia o no concuerda con la Biblia, debemos desecharla. Y si concuerda con la Biblia, ya tenemos la Biblia, ¿verdad? No es necesaria. Entonces, los criterios ahí son bastantes para rechazar otro tipo de revelación. Por eso conocemos que los 66 libros son los libros inspirados por Dios. Son los que ha utilizado Jesucristo, el apóstol Pablo, los discípulos, y son los que han sido heredados por la iglesia y reconocidos como autoritativos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿O quisiera comentar algo más? ¿No? Se desprendió esto del tema de la pregunta de Joel, ¿no? Así es. Y de la pregunta general de cómo sabemos que la Biblia es infalible. Quizá también podamos desarrollar la segunda y la tercera pregunta, que al parecer van teniendo relación con las objeciones. Vamos a hablar de estas objeciones o las siguientes preguntas en la siguiente lección porque ya cumplimos la hora.
Simplemente me falta dar el último argumento que dio Oscar, que es muy relevante, es muy importante y es bíblico. Es el testimonio interno de las personas, el testimonio experimental de los cristianos. Hermanos, si la Biblia dice que es palabra de Dios y no fuera palabra de Dios, ningún cristiano lo sentiría, ¿verdad? Hay un testimonio interno que confirma la palabra de Dios en nuestros corazones, que nos dice esto es verdad. Y al final nuestras mentes también se convencen ante la evidencia, pero principalmente el Espíritu Santo nos convence internamente de que el mensaje que viene en la Biblia es verdadero. Y esto es relevante, pareciera muy subjetivo, pero es parte de los argumentos que da la misma Biblia, ¿verdad? Y el hermano citó ahí que da testimonio, ¿verdad? Hay un testimonio interno que conocemos que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y dónde está ese testimonio? En la palabra de Dios. Entonces no podemos llegar a este testimonio sin la palabra de Dios, y este testimonio es confirmado dentro de nosotros. Joel. Y tal vez el punto sería de que si la Biblia no fuera, digamos, la base o el fundamento de la fe, igual tendría que haber uno, ¿ah? O sea, no podría haber una fe infundada o sin un fundamento sobre el cual estuvieran todas sus doctrinas. Es decir, sí necesitamos, o sea, hay una necesidad de tener un fundamento, y por supuesto este fundamento pues tiene que cumplir todas esas características como su infalibilidad, su inspiración y todo. Pero si alguien negara que la escritura fuera infalible, o que el canon de la escritura, o que los libros canónicos de la escritura fueran infalibles, pues tendríamos de todas formas que buscar necesariamente otra autoridad, ¿o no? O podríamos tener una fe sin autoridad, digamos. Nosotros seríamos nuestra propia autoridad. Igual habría, digamos, ¿va? Y tendrías que probar de que vos sos infalible y de que vos sos inspirado. El punto de la experimentación de la palabra es decir, que nosotros creemos por sentimientos, digámoslo así, de que la palabra es verdadera. Esto sucede en todos lados, ¿verdad? Porque cuando alguien dice, es que la palabra de Dios no es verdadera, está convencido de que su propia palabra es verdadera, experimentalmente. Porque pueden haber 1000 argumentos en contra, pero él experimentalmente ha decidido que su palabra es la verdadera. Entonces, se convierte al final de cuentas en un argumento. Entonces, cuando juntamos ese argumento, junto con el testimonio autoritativo y lógico, evidencial, histórico, entonces ya tenemos un caso armado a favor de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros juntamos nuestra propia palabra, que no es infalible, que se equivoca constantemente, que es subjetiva, entonces realmente no sé por qué podríamos confiar en lo que nosotros mismos pensáramos acerca de lo que es verdad y lo que no es verdad, especialmente porque nos contradecimos. ¿Sí? Entonces, y porque no hay confirmación por parte de otras personas, ¿verdad? O sea, yo vengo con mi testimonio y la gente no lo cree, ¿sí? No hay una religión acerca de mí, pues, si quieren verlo así, ni una religión acerca de un ateo específico. Y aún las mismas religiones, pues, se separan y no tienen un testimonio común. Entonces, eso se vuelve un caso en contra de cualquier otro tipo de revelación o de afirmación de autorrevelación. Y solamente la Biblia posee las características, testimonios, capacidades intrínsecas necesarias para ser palabra de Dios. Y solo quería agregar, antes de terminar para no extenderme, había visto un meme hace unos días que decía que todas las escrituras, todas las religiones, perdón, inician con alguna especie de revelación privada, alguna especie de profeta, ¿va? A diferencia de que la religión cristiana pues está basada en hechos históricos que están registrados en la Biblia. Y justamente Pablo es alguno de sus argumentos también en 1 Corintios 15, si no mal recuerdo, cuando él habla de la resurrección. Él dice, nosotros lo vimos, y no solo nosotros, sino que se le apareció a no sé cuántas personas, y ustedes podrían ir en este momento a verlas y a confirmar que ese testimonio es así. Igual, estoy leyendo justamente aquel texto donde el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas de que la escritura no es de inspiración privada y de que es la palabra profética más segura. Y él mismo dice que nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, él está reclamando una autoridad histórica de que él vivió los hechos, a diferencia de que si yo quisiera hacer una autoridad, digamos, ¿quién confirmaría que realmente lo que yo estoy diciendo es verdadero, verdad? Cuando los apóstoles, sus registros, sí realmente eran comprobables en su momento histórico respectivo.
¿O qué hechos sobrenaturales tuvieras como testimonio para que la gente te creyera, ¿no? Entonces, bueno, se arma un caso completo. La Biblia da a sí misma testimonio y todo da testimonio que es infalible y palabra de Dios. Bueno, si alguien más no tiene algún comentario, vamos a concluir. Solamente voy a dejar el espacio. ¿Alguien quiere dar algunas palabras? Comentar, preguntar. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar. Le voy a pedir a Joel, aprovechando ahí que abriste tu cámara para que pudieras unirnos en oración para terminar. Claro, qué gusto haberlos podido ver en segundo miércoles consecutivo y si Dios lo permite, hermanos, vamos a estar el miércoles de nuevo. Oremos y démosle gracias al Señor. Yo creo que estamos aprendiendo bastante y lo interesante de todo esto es que podemos compartir un momento, pues al menos de forma virtual con varios hermanos. Así que qué gusto poder estar.